Se encuentra con nosotros vía telemática Naira Chalán, exdirigente de la Eco Runari. Qué gusto saludarle, Naira, a los tiempos. Buenos días, bienvenida. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompaña Licenia Espinel. Se anuncia una depuración en Pachacutic, una organización política que ha tenido algunas crisis internas debido a la posición que han adoptado sus máximos dirigentes, apoyando en algunos momentos, en varios tramos del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, pese a que en su ideología o en sus objetivos dicen totalmente lo contrario. ¿Cómo ha sido tomado por los integrantes de Pachacutic este anuncio de depuración? ¿En qué va a consistir esta depuración? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, y gracias por la invitación a este importante medio de comunicación. Bueno, creo que en este momento se está ya dando, ya efectuando, operativizando lo que en muchos momentos y en varios momentos del movimiento indígena, la CONAIE específicamente había planteado sobre lo que debe suceder dentro de su seno, dentro de su espacio de participación electoral, como es Pachacuti. Y efectivamente eso es lo que en este momento se está dando, se ha dado ya sobre 3 personas específicamente como parte de este proceso de las convenciones regionales que se llevaron a cabo en la Sierra, Costa y Amazonía. Me parece importante que esto pueda irse quizá clarificando también a nivel de los territorios, que es importante que los movimientos políticos con el nivel de aceptación y de credibilidad que tiene el sistema de partidos en este momento es lo mínimo que debe ofrecerle a la ciudadanía, es decir, repensarse desde su propia estructura y qué es lo que está ofreciendo en términos de ética política y en términos de principios hacia la ciudadanía. Uh-huh. ¿Qué se busca con esta depuración? Se habla al menos de 3 personas. ¿Son todas las que deben? ¿Faltan más? Pero ¿y cuál es el objetivo fundamental de esta depuración? Eso es lo que mencionaba Licenia, que el objetivo de esta es efectivamente los movimientos políticos en este momento tienen un nivel de credibilidad muy por debajo Uh-huh. de lo que en este momento la propia expectativa de la democracia debería ofrecerle a la gente. Es decir, no es un problema solamente de Pachacuti, no es un problema de ni siquiera de otros movimientos políticos, es un problema que está generalizado dentro de los movimientos políticos, que tiene gente que no son militantes y que en Uh-huh. ciertos momentos están operando también hacia otras líneas políticas. Y eso es lo que sucede. Estamos diciendo que en este momento hay 3 nombres que ya están ahí sujetos a ese proceso disciplinario que termina con la desvinculación de Pachacuti, pero que es importante que esto se pueda ir revisando incluso hasta el nivel territorial, es decir, ya hacia los niveles como ya más asentados, hacia las coordinaciones quizá cantonales, provinciales, que sí cuenta también como estructura Pachacuti. Y creo que Pachacuti en este momento está dando cuenta y está dando una muestra de que es necesario clarificar sobre su propia ética de los movimientos políticos y cuáles son los que integran a estas contiendas que participan permanentemente en elecciones. ¿Cómo le ha dañado, cómo le afectó la posición que han adoptado quienes ahora ya son separados de Pachacutic? Me refiero a Guadalupe Llori, Ricardo Vanegas y Jessica Castillo. ¿Cómo está la posición que ellos adoptaron, las decisiones que ellos tomaron, afectó la imagen, la credibilidad, en este caso de Pachacutic? Usted tiene razón en decir que no solo es el caso de Pachacutic, todas las organizaciones políticas han pasado por estos procesos, pero en el caso específico de su organización, ¿cómo esto afectó? Ya creo que eso es para nadie es un misterio de cómo esto afectó a nivel nacional, que hoy tengamos 5 asambleístas electas por el movimiento Pachacuti. Es una clara muestra de toda estas acciones que han sido de manera injustificada en ese momento por la coordinación nacional, no revisadas y quizá no sometidas también a un proceso disciplinario, o al menos siquiera de tener una línea de actuación en bloque dentro de la Asamblea Nacional. Hoy tenemos estos resultados, ¿no? 5 asambleístas de 27 asambleístas a nivel nacional. Ese es el claro reflejo del nivel de quizá de aceptación que la gente está poniendo por sobre el accionar de los mismos asambleístas que Pachacuti en su momento no supo filtrar para la Asamblea Nacional. ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes están en la lista de los que podrían ser separados de la organización? ¿Por dónde? ¿Bajo qué criterios debería realizarse esta depuración de los que todavía no han sido separados?
Yo en este momento no voy a poner valoraciones personales sobre quién falta dentro de esta lista. Creo que es importante que las organizaciones sociales, pero también las coordinaciones provinciales puedan ir sentando sobre la nómina a aquellas personas que todavía faltan. Lo que sí estoy segura es que todavía faltan personas que deben ser impugnada su actitud y también tomadas una decisión tan radical como es la separación. Ya hay algunos tuiteros ahí que están manifestando su descontento frente a una muy posible desvinculación de Pachacuti, entonces ya pues ya saben quiénes han cometido errores durante todo este tiempo, que han logrado tener a Pachacuti de sus manos y que han hecho y deshecho a como se les antoje. Entonces en este momento ya están temblando sobre esa decisión muy posible que se dará seguramente en los próximos momentos de Pachacuti. En el caso del señor Salvador Quispe, quien ha asegurado que también ha sido expulsado de la organización, él dice que le pueden expulsar de Pachacuti y hasta del Ecuador, pero que seguirá denunciando la doble moral de estos traidores. ¿A quién se refiere? ¿Es contra ustedes como organización política? ¿A quién se refiere? ¿Por qué toma él así esta decisión? Bueno, en Pachacuti está operando en este momento el movimiento indígena, quienes hemos estado sosteniendo. No es que hay actores de fuera quienes estén marcando línea, como si lo hicieron a él, como estuvo ahí Guillermo Lazo, ¿no? En sus momentos también manteniendo diálogos, incluso muy por fuera de una decisión orgánica de el movimiento indígena y en momentos tan álgidos como fueron los momentos del levantamiento del 2019 y del 2022. En este caso no hay ningún actor más por fuera, sino que sea la propia ética y además Ujú. el régimen orgánico de Pachacuti no es que está diciendo que hay que sentar procesos disciplinarios sobre gente que está denunciando, que es importante que se puede ir denunciando las cosas. Los señores están sometidos por haber incumplido y por haber ido por encima de los principios del movimiento indígena, del Pachacuti, y por haber estado pactando cosas que no estaban sobre la mesa y cosas que no estaba pidiendo el movimiento indígena. Entonces es que tiene que responder también por la línea que él supo responder en su momento, valga la redundancia, hacia quien en ese momento estuvo dentro del poder gubernamental. Ahora, esta depuración les cae, digo yo, en momentos en que se está corriendo ya un periodo electoral con miras a las elecciones de 2025. Todavía falta un poco, pero ya se conocen precandidatos. Pachacuti está haciendo lo mismo. Entendemos que el precandidato de Pachacuti va a ser el señor Leonidas Issa. Esta depuración le ayuda a unificar al Pachacuti y a tener un Pachacuti consolidado con miras al 2025. No creo que deba ser un procedimiento de cálculo electoral, los procesos disciplinarios que se deban instalar dentro de las organizaciones políticas. Debería ser un ejercicio permanente que estas organizaciones debemos hacerlo y en eso nos incluimos como Pachacuti. Así es que para nada creo que podría configurarse como un elemento calculador frente a las elecciones venideras, sino como una práctica y como una promesa y como algo que ya venía decidiéndose dentro del movimiento indígena, pero que lamentablemente con la dirección anterior del movimiento Pachacuti no se pudo efectuar. Sin embargo, en este momento ya se están tomando cartas del asunto, que eso es lo que están pidiendo también las organizaciones de base, la militancia de Pachacuti, que han reconocido este accionar de la Coordinación Nacional de Pachacuti y sobre todo de las coordinaciones también que están a nivel de las regiones, tanto Sierra, Amazonía y la costa. Entonces, esto debería ser un proceso permanente de ir enfilando a quienes decimos pertenecer y nos autodefinimos también como desde una izquierda a la que representa el movimiento Pachacuti. Entonces, yo creo que esto es una muestra también y es una exigencia a partir de nosotros también, que lo mismo puedan hacer los otros movimientos políticos que han dicho ser de izquierda, pero que dentro de sus senos también vemos cómo han logrado ir distorsionando su propia pertenencia de clase. Ahora, esta depuración se va a extender en todas las provincias. ¿Cuándo estará terminada? ¿Cuándo ya veremos o tendremos un Pachacuti totalmente depurado? No tiene que ver, querida Licenia, con una cuestión de que desde a nivel nacional digan en tales fechas van a depurarse. Es un proceso que se irá dando de a poco, es un proceso que es importante que las organizaciones provinciales que no tienen una
digamos, no están anclados a una vocería caudillista de decir esta orden va y tales personas son las que van a se van a desvincular, sino tiene que ver con procesos propios de cada una de las organizaciones, de cada una de las estructuras provinciales de Pachacuti que irán en sus diferentes momentos también tomando decisiones. Entonces no podemos hablar sobre tiempos definidos que Pachacuti para un año ya va a estar limpiecito y ya no va a haber ninguna deformación, porque lamentablemente los seres humanos estamos acostumbrados a cambiar nuestras posiciones políticas y en ocasiones se ha encontrado compañeros que han dicho pertenecer al Pachacuti y que después de elecciones nos dicen chau. Entonces también eso sucede dentro de nuestro Ujú. movimiento, así como de otros movimientos que lamentablemente aquí en el Ecuador el mismo Código de la Democracia no, quizá no cuestiona y no tiene un actuar duro con este tipo de actores políticos, ¿no? Que son camiseteros, como se lo dice en términos más populares, pero eso sucede, entonces será una cuestión muy permanente dentro del movimiento indígena que se tendrá que ir haciendo con voluntad política, por supuesto, de quienes están en la cabeza de las organizaciones, de las estructuras, de las coordinaciones provinciales y nacional de Pachacuti. El cambio en la coordinación de Pachacuti ha facilitado este proceso de depuración. Usted decía que esto no se pudo hacer con mucho tiempo antes porque no había esa voluntad desde la coordinación. Ahora ya existe esa voluntad, hay las facilidades para llegar a este proceso. Efectivamente, Licenia, y ustedes se darán cuenta de cuánto le costó llegar a esta coordinación nacional al momento actual, al momento de ir tomando medidas ya en el Congreso que se dio en abril del año pasado, en donde legítimamente ganó la coordinación provincial, luego no dejaron por cuestiones de impugnación supuestamente, y todas estas son argumentos inventados que lamentablemente dieron paso dentro del Consejo del Tribunal Contencioso Electoral, pero que luego se repite las elecciones y ratifican, y luego también hay otra impugnación a que esa coordinación tenga su nombramiento, su reconocimiento jurídico como tal. Todas estas cuestiones ha tenido que sobrepasar la actual coordinación para en este momento tener esta acción que es pública y que era necesarísima dentro del movimiento indígena y dentro del movimiento Pachacuti. ¿Qué filtros se deberían establecer en Pachacuti y en otras organizaciones políticas para que no se involucren personas que están allí por el oportunismo de llegar a un cargo de elección popular y que una vez que resultan electos cambian su posición, cambian su ideología, cambian sus objetivos? Y qué complejo, complejo, Licenia, porque ¿cómo podemos nosotros predecir a la gente de que efectivamente luego de haber estado en un espacio de dirección, ¿no? Y de elección popular, no vayan a decir por este camino me voy? Eso y eso está pasando en todo movimiento, sino que me parece importante que en el Código de la Democracia puedan endurecerse las reglas por sobre cómo están jugando los movimientos políticos y sus militancias, sus actores dentro de cada elecciones y de cara también a procesos electorales. Entonces yo creo que es importante repensar en un código de democracia que puede ir regulando eso, porque no es solamente exclusivo del movimiento Ujú. Pachacuti, sino pasa eso que hemos visto actores que han ganado por los socialcristianos y luego van a Creo y luego van a otro movimiento político. Entonces eso no es un tema que únicamente atañe al movimiento indígena, al movimiento Pachacuti, sino que es una deformación misma de la participación democrática, entre comillas, que en este momento lamentablemente tenemos bajo el Código de la Democracia. Naira, se ha anunciado al señor Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, como el precandidato presidencial. ¿Cuándo se conocerá ya oficialmente quién va a ser el candidato presidencial de Pachacuti? ¿Quiénes más están en análisis de precandidaturas? ¿Cómo se va a realizar este proceso? Y me parece muy importante que efectivamente se ponga todos los esfuerzos en este llamado que está haciendo desde las organizaciones indígenas, desde el movimiento indígena y Pachacuti, este llamado a la confluencia de una fuerza electoral en este momento, no sobre las izquierdas. Entonces, a respuesta de eso, seguramente se irá tomando decisiones para adelante de cómo cómo quedarán conformadas la participación o el cuadro para las participaciones electorales que se vienen para el 2025, pero es importante darse el tiempo suficiente para que este llamado a la unidad de las izquierdas pueda tener algún oído. Y efectivamente, si es que eso no sucediera, pues el Pachacuti con toda su autonomía de movimiento político tendrá que ir tomando decisiones para adelante, pero no se va a escatimar esfuerzos en que este llamado hacia la unidad de las izquierdas
tenga el tiempo suficiente para poder consolidarse en alguna propuesta con esta mínima voluntad política desde los otros movimientos electorales puedan poner sobre esta necesidad de articular definitivamente a las izquierdas en un movimiento electoral en un momento electoral tan delicado como es en estas elecciones venideras que son 2025. ¿Se puede hacer esa unidad de las izquierdas de las que usted habla, de las que habla Leonidas Issa? ¿Cuáles son las líneas rojas que no se deberían cruzar para conseguir esta unidad de las izquierdas? Porque yo he escuchado que pueden ser todos, pero menos este, pueden ser todos, pero menos aquel. O sea, ¿cómo van a conseguir una unidad de las izquierdas? ¿Qué líneas rojas no están dispuestas a pasar? A ver, yo creo que las líneas rojas debería ser una cuestión de debate y debería ser también una consideración de la misma ideología. Si estamos hablando que se tiene que confluir en una unidad de las izquierdas, eso se dice sobre un proyecto político, no sobre una repartición de decir quién va a la cabeza y luego quién va a la Asamblea Nacional encabezando la lista. No, eso no debería ser la unidad de las izquierdas, sino más bien cómo se confluyen estas propuestas que desde estas concepciones, desde estas formas de mirar el mundo, tienen, por ejemplo, los otros partidos políticos, pero también las organizaciones que están vinculadas hacia la izquierda y que esa ha sido su autodefinición. Entonces, no solamente se está apelando a que los movimientos electorales pues dejen su bandera por un momento a confluirse en un proyecto político, sino también se está apelando a las organizaciones sociales a que podamos confluir en un proyecto político desde cada una de las necesidades que por ejemplo, el movimiento indígena no tiene un accionar, digámoslo, muy fuerte con organizaciones de base dentro del movimiento sindical de los trabajadores. Entendemos que desde ahí también hay una propuesta, hay una exigencia hacia cualquier gobierno de turno que venga y esa debería ser reflejado en un plan, en un proyecto político que podamos acoger las izquierdas a nivel nacional. Entonces, ese es el llamado, no es el llamado a decir, bueno, con este sí, con este no, sino a ver, confluyamos en un proyecto político y a partir de eso, pues se irán definiendo también las candidaturas, cómo quedarían a nivel nacional y sobre todo lo más peleado que en este momento se da es quién va a encabezar la presidencia y seguramente y de ahí seguirá viendo también los binomios, considerando que en este momento debe ir una mujer también Ujú. al siguiente que si es que fuera varón, ¿no? Al siguiente que le secundara como en esta dignidad. ¿Con qué organizaciones políticas entonces estarían dispuestos a juntarse si estamos hablando de la unidad de las izquierdas? ¿Y cuáles organizaciones de las que actualmente existen para ustedes son consideradas como de izquierda? Por eso es que decimos sobre las autodefiniciones, es que nosotros no podemos a dar definiendo quiénes son de izquierda, quienes abiertamente se manifiestan y dicen nosotros no somos de izquierda, incluso estigmatizan a la izquierda y hablan todo lo que puedan en contra de la izquierda. Entonces, sobre ellos obviamente no va a ser este llamado porque ya su autodefinición no está para el lado de las izquierdas. Ahora, ¿quiénes se están identificando con la izquierda y quiénes están tomando la bandera de la izquierda? Son quienes están llamados también a esta unidad. Y me parece que no es una cuestión de decir el movimiento indígena y Pachacuti está llamando. En este momento se configura como una necesidad nacional ir tomando posturas alrededor de lo ideológico, porque en este momento actores políticos que han dicho, que han participado en elecciones y han dicho no soy político, efectivamente nos han llevado al nivel de vaciar ideologías y pues de desconocer todas estas corrientes que están confluyendo para toma de decisiones, para la construcción de política pública, pero que confunden también a la gente hacia dónde nos están llevando actores políticos con este nivel de irresponsabilidad. Para el movimiento indígena, Naira, ¿cómo han sido estos días de la administración del presidente Daniel Noboa? ¿Ustedes han tenido ya alguna evaluación respecto al periodo que ha tenido hasta el momento el presidente Noboa? ¿Cuál es esa evaluación? Desde la organización, desde la CONAI, entiendo que va a ser este 15 de noviembre, este 15 de marzo, va a haber un consejo ampliado en el que nos están convocando el Consejo de Gobierno de la CONAI, entonces seguramente ahí se darán valoraciones sobre qué es lo que se tiene que decir sobre este gobierno, pero definitivamente sobre los territorios que nosotros estamos también tenemos observaciones, también tenemos consideraciones a lo que nos está llevando este gobierno en este momento y no es algo que nosotros podamos felicitar por los 100 días de gobierno. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en el sur del país, en donde en este momento yo me encuentro? Ujú. Acá no se reflejan los 50.000 empleos que tanto ha dicho el gobierno nacional, el gobierno
de Daniel Noboa, no se refleja, o sea, ¿dónde están esos? Porque aquí la gente sigue migrando, sigue saliendo del país, entonces no se refleja estas supuestas avances o estos supuestos compromisos cumplidos desde Daniel Noboa. Sin embargo, lo que sí se refleja es que va a ofertar varios proyectos mineros con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y eso, pues evidentemente nosotros lo rechazamos y profundamente. Y hablando específicamente de este decreto que aprovechándose de una crisis y de las emociones que remueve a todo ecuatoriano, que es la crisis de la inseguridad aquí en el país, lanza el decreto 111, en donde también se clasifica como actores no estatales beligerantes a grupos, lo dice, tribales, ¿no? Y considerando pues que en el derecho internacional los pueblos tribales somos considerados los pueblos indígenas con esta categoría similar. Entonces nos está poniendo en un mismo saco y está construyendo todo este imaginario para decir también son terroristas porque no permiten, y eso que ya se vino construyendo esta imagen con el gobierno de Lenín Moreno, luego con el gobierno de Guillermo Lazo y ahora con el gobierno de Daniel Noboa, sobre son terroristas, no quieren el progreso para los ecuatorianos, y es más, están diciendo que somos mineros ilegales los que estamos defendiendo, en este caso, las concesiones que ya ha dado y que están avanzando ya en las fases de operación de estas concesiones. Entonces, nos está en este momento sentando sobre el imaginario de la gente una estigmatización a los luchadores y luchadoras sociales. Entonces, ahí hay varios elementos sobre el alza del IVA, o sea, ¿para quién podríamos decir que nosotros estamos de acuerdo sobre esa medida? Sería como incoherente, sería ir en contra de nuestra propia supervivencia, decir que estamos de acuerdo con esta medida que toma el gobierno nacional y a sabiendas de que se va a feriar el Ecuador en esta feria minera en Canadá, y a sabiendas de que condona deudas millonarias incluso a su propia familia, ya sabiendas de que todos estos proyectos que está implementando con tratados de libre comercio, con el pago a la deuda externa que están haciendo, evidentemente está perjudicando a la población directamente, que lamentablemente el presidente no tiene ni idea de lo que es vivir en el campo y sobrevivir en esas condiciones. Para finalizar, Naira, ¿qué va a pasar en esta convención que usted menciona que va a haber el 15 de marzo? Se va a analizar, se va a tomar una posición frente al gobierno, pero ¿qué más va a pasar allí? Seguramente, como lo ha manifestado el compañero Leonidas Diza, presidente de la CONAIE, también se harán análisis sobre la posición de la CONAIE frente a la venidera consulta popular del 21 de abril. Y entonces irán tomándose decisiones, que es una práctica bastante usual y común dentro del movimiento indígena, de que los debates, las discusiones sobre ciertas posturas puedan irse tomando y puedan luego lanzarse ya como una decisión nacional. Entonces, esa será, seguramente habrá una valoración también sobre el escenario electoral dentro de la misma CONAIE y sobre estas acciones del Pachacuti que también irán poniendo dirigentes sobre esta asamblea opiniones sobre el proceso de depuración de Pachacuti. Habrán seguramente muchos temas que se vayan a tratar en esta asamblea. Yo no tengo en este momento los punteos de que cuáles van a ser los puntos medulares que lo harán, pero estoy segura que saldrán temas relacionados a esto. Muy bien. Muchísimas gracias, Naira. Siempre un gusto conversar con usted, muy gentil. Sí, y además quería también aprovechar este momento para extender la solidaridad de acá, de los pueblos que estamos luchando por Fierro Urco, a Palo Quemado, en Sichos, que en este momento están atravesando paramilitarización, están atravesando ya un conflicto, digámoslo, armado, o ¿Cómo un es eso ataque de la armado. paramilitar? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué ¿Qué es evidencia lo que tienen de que ocurre hay en Palo grupos Quemado? Es paramilitares? que desde hace una semana Ujú. mencionan los moradores de Palo Quemado en Sichos, Cotopaxi, de que han llegado personas promineras armados a hacer revisiones en las vías y a controlar quién entra, quién sale y a amedrentar a la gente que está ahí en la lucha contra la minería, conociendo de que hace meses atrás y se intentó hacer una consulta ambiental dirigida en una UPC, una unidad de policía comunitaria, y en este momento se están alistando con gente civil armada y avalada también por las Fuerzas Armadas, por el gobierno nacional, post la participación de esta feria minera en Canadá, pues para avanzar con este proyecto que les interesa llevar adelante, que es el proyecto minero La Plata que está en Cotopaxi. ¿Y ha Entonces, habido eso es lo que ataques, está enfrentamientos ya? efectivamente, se han herido, se han lastimado a comuneros,
a gente que está resistiendo contra la minería en las Pampas Palo Quemado. Ya están circulando también estas denuncias que están haciendo moradores sobre intimidación, sobre violencia que se está dando en este territorio. Recordemos, hace 2 meses atrás también ya hubo intimidación y hubo también violación de derechos incluso a niños, niñas que incluso son toqueteados por las Fuerzas Armadas, por policías, de a ver si es que llevan alguna cosa. O sea, ¿cómo se da esto en un momento tan sensible para los territorios de la avanzada del crimen organizado y que la policía, los militares, ni siquiera estén haciendo su deber o estén haciendo, pero para favorecer a las empresas mineras y a esta intención nacional de intervenir con urgencia dentro de los territorios para explotación minera? Estas personas que actúan en Palo Quemado, que dice usted, son civiles pero armados, que tienen esta función de paramilitares, ¿son ecuatorianos, son extranjeros? ¿Saben si son Efectivamente. funcionarios de las Lo que, lo empresas que nos, mineras? lo que nos comentan los compañeros de Palo Quemado es que son gente que están a favor de la minera. Usted sabrá que en un territorio, en comunidades, siempre hay personas que dicen, no, bueno, yo me voy con la minería porque me da el trabajo. Entonces, justamente son estas disidencias minoritarias que a la vez están ejerciendo esta labor y con anuencia de la empresa minera y con conocimiento también de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto es peligroso, pone en riesgo y pone realmente, si es que está queriendo combatir el crimen organizado, es ahí también donde debe ir a combatir, pero protegiendo a la gente que bajo una lucha legítima, constitucionalmente reconocida, están haciendo, ejerciendo su propio derecho. Entonces, no, me parece bastante indignante y rechazable y repudiable esta actitud que están tomando sobre los territorios que ya han puesto su prioridad sobre 8 proyectos mineros que ya están en fase de explotación, y uno de estos es el proyecto minero La Plata. Terrible. Muchísimas gracias, Naira, muy gentil. Gracias, Licenia.